Buenas tardes. Vamos a continuar con la mesa aquí presente. En este caso vamos a hablar acerca del exilio de argentinos a México. Quisiera presentar aquí a los ponentes con una breve semblanza. Vamos a iniciar con el doctor Omar Macera Ceruti. Omar nació en Mendoza, en Argentina, y desde 1978 reside en México. Obtuvo la licenciatura de Física en la UNAM y la maestría y el doctorado sobre energía y manejo de recursos naturales en la Universidad de California, en Berkeley. Es actualmente investigador titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, del Campus Morelia, y dirige el Laboratorio de Bioenergía y la Unidad de Investigación en Ecotecnologías. Tiene mucho más currículum, pero hasta ahí. Sí, es que si no se nos va la hora y media, Omar. Seguimos con Raquel Beato King. Muchas gracias también, Raquel, por estar aquí. Raquel nació en Córdoba, en Argentina, en el 63 y llegó a México en el 75. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de máster y doctorado en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, en España. Es profesor investigador de tiempo completo de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por último, no menos importante por eso, Gerardo Bocco es investigador titular de la UNAM, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, en el Campus Morelia también. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es refugiado político en México desde 1978. Muchas gracias, Gerardo, también por estar aquí. Bueno, esta mesa es una mesa muy interesante y que personalmente me llega mucho. Estuvimos platicando con los tres cómo empezar, digamos, y lo primero que me parecía importante a mí era que contaran lo que quieran de sus historias en relación con el exilio, como para poder entrar en tema. Entonces, cualquiera que quiera iniciar, adelante. Si no los obligo. Bueno, entonces, invito al doctor Gerardo que inicie. Así hay que hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por asistir. Comentaba antes de iniciar que esa es la primera vez que yo hablo públicamente de mi experiencia. En casi 40 años jamás dije nada públicamente acerca de lo que voy a decir ahora. Así que si tengo trastabilleo, dudas, espero lo sepan comprender. Yo nací en el 51 y a partir del año 68, que fue un año muy difícil, muy importante en el mundo de rebeldía, para mi generación, la generación a la que pertenezco, fue verdaderamente muy importante, además de la rebeldía a nivel mundial. La muerte del Che Guevara en el 67 fue algo que nos marcó. Y a partir del 68 inicié mi militancia política, que concluyó cuando tuve que salir en el 78. De esos 10 años, los últimos 4 fueron verdaderamente muy, muy difíciles, muy complicados, muy duros. Fueron los años más terribles que yo haya vivido. Y la salida del país se dio pues porque ya no había condiciones para poder mantener. Había empezado la represión en la Argentina en el año 74, 75 fue todavía más duro y especialmente 76, 77 fueron los años culminantes en lo que concluyó por la pues casi exterminio de una parte de una generación que dio todo a cambio de nada. Y bueno, así se dieron las cosas. Nunca imaginé yo que hubiera tenido que salir del país donde nací, donde crecí.
pero hubo un momento en donde no tomé la decisión de salir, sí tomé la decisión de seguir viviendo. Hubo un momento que lo tengo muy, muy presente en el año 77, en donde era más fácil dejarse caer que seguir adelante. Y en ese momento yo decidí que iba a seguir adelante. En primer lugar, que no me iban a agarrar vivo, estaba convencido por motivos que no vienen al caso aquí. Pero en segundo lugar, que yo iba a hacer todo lo que estuviera en mi alcance para poder seguir vivo. Y finalmente la organización a la que pertenecí en ese momento decidió, como ocurre muchas veces en la izquierda, separarme por diferencias políticas, lo cual de alguna manera me salvó la vida, porque en ese momento sentí que podía recuperar mi identidad y que tenía manos libres para poder evadir de algo que es terrible, que es la culpa que uno siente cuando todos los demás se mueren, ¿no? En esas circunstancias fue cuando se dio la salida, de casualidad a México, porque la gente que me ayudó a salir había podido salir a México, y ahí empecé en 78 una nueva vida, o sea, prácticamente volví a nacer. Y yo creo que esto contesta tu primer pregunta, ¿no? Pasamos después al otro. Una sola cosa más, ¿cómo fue el proceso de tu salida? Porque tú dices que llegaste como refugiado y la mayor parte de los argentinos que llegaron a México lo hicieron a partir de una visa de turista, digamos, muy pocos llegaron como asilados y muy poco obtuvieron esa categoría de refugiado. De hecho, los servicios de información de las Fuerzas Armadas, en el afán de no compartir la información que tenían, no cruzaban sus datos, de tal manera que los datos que yo tenía, me enteré mucho después, estaban en Marina, en la Secretaría de Informaciones Navales. Y la entidad que se encarga de expedir pasaportes era la Policía Federal y el Servicio de Informaciones de Estado. Y fiel a mi idea de sobrevivir, conseguí averiguar que el legajo estaba limpio, es decir, que podía sacar un pasaporte y salir. Después me enteré que todos los antecedentes estaban en un servicio de informaciones que no quiso cruzar la información, y entonces por eso pude salir, como tú dices, con visa de turista, con un boleto Buenos Aires, México, El Salvador, porque había que tener un boleto de salida para que México le pudiera a uno dar el acceso, la entrada al país. Yo creo que en ese momento Migración de México sabía perfectamente quiénes llegaban de turista y no éramos turistas, ¿no? Pero así fue. Gracias. Raquel, ¿le pasa a asomar, por favor? Bueno, ha sido una experiencia muy, muy entrañable esta que estamos viviendo ahorita, y también te pone a pensar que hay cosas que tú las tienes como arrinconadas, hablábamos recién, y que pues es difícil sacarlas a la luz y sobre todo compartirlas. Cuando las compartes pues te emocionas mucho, como ha sucedido desde que empezaron estas jornadas. Pero también me doy cuenta que tú, al oír al otro, al ver la mirada del otro, al ver la tuya propia, al ir reconstruyéndose cada una de las historias de vida de los que estamos aquí con esta experiencia en particular, vas como armando, digamos, como por dos partes o por tres partes. Sería como una historia propia que vas reconstruyendo, la historia de los otros que van siendo parte de esa historia colectiva, y la historia en sí, tal vez porque soy historiadora, tengo esa visión. Una cosa un poco, si quieres, vamos a darle un tinte ideológico de lo que aquí no se ha querido hablar, pero una cuestión dialéctica al final de cuentas, ¿sí? Es ir hacia el otro, ver lo que le sucede, conocer su historia, decir la tuya, puedo generar entonces un pensamiento más general, más global, que es más explicativo del proceso
en el que estuvimos insertos todos nosotros, ¿no? Y eso te permite, incluso desde tu experiencia muy personal, construir ya tal vez conceptos o ideas que tal vez nos amparen a todos en este proceso histórico por el que atravesamos. Y en ese sentido es un ejercicio que yo no había hecho con el exilio argentino, la verdad, pero sí lo había hecho con las cosas a las que me dedico, ¿no? Y es como muy interesante porque tú vas entendiendo pues lo que le pasó a uno cuando era pequeño y le pasó al otro y le pasó a los papás o a los abuelos, pues a través de un Estado que tenía el poder en ese momento, y tú dices, bueno, eso es terrorismo de Estado, ¿no? O sea, vas construyendo, digamos, esta historia que nos, al final, en la que todos nosotros participamos. Entonces ese ejercicio ha sido como muy rico para mí en estos 2 días de jornadas en las que me invitó Mariana, porque bueno, es la historia oral, al final de cuentas, que te permite reconstruir pues cosas muy interesantes en las que tú eres testigo, ¿no? En la que tú eres una fuente, al final de cuentas, ¿no? Bueno, yo salí de Argentina niña, salimos incluso antes del golpe militar, como tú dijiste, salimos en el 75. Mi papá era historiador, era el director de Filosofía y Letras de la facultad en Argentina, en Córdoba, Argentina. Córdoba siempre ha sido una ciudad muy beligerante, ¿no? Desde la reforma educativa, desde principios de siglo, Córdoba siempre se ha manifestado como una ciudad con mucha efervescencia, sobre todo efervescencia estudiantil. Había 3 universidades, se la conoce como Córdoba la Docta, ¿no? Y esas 3 universidades donde iban a estudiar jóvenes de provincia hacía que tuviera un mundo estudiantil sumamente rico. Entonces, dirigir a estos jóvenes en una facultad como la de Filosofía y Letras, donde siempre hay gente pensante, ¿no? Siempre hay gente que va a buscar respuestas a lo que se está viviendo, pues le trajo a él, y por lo mismo, por su posición socialista, porque él era un socialista al final de cuentas, pues las primeras amenazas dentro de... Incluso las amenazas eran a través de la radio pública. Entonces tú prendías la radio en la ciudad de Córdoba y decían, te vamos a agarrar y más vale que te vayas, o más vale que sepas que vamos por ti. Él decía que esta profesión que escogió, que fue la historia, le permitió a él ver que se trataba de una situación de violencia que no se había dado anteriormente en Argentina. Argentina pasó por un montón de golpes militares desde los años 20 del siglo XX, intermitentes, que no permitían la continuidad de los procesos democráticos dentro de Argentina. Y esa visión de conocer la historia de su país y ver que la situación que se aproximaba era una situación de terror, porque incluso empezaron a desaparecerle los alumnos, ¿no?, dentro de la universidad, y dijo, hay que irse. Y efectivamente él salió en el 75, en enero de 1975, a buscar en América Latina, no se pensaba en Europa, en América Latina, dónde podía contratarse como historiador para salir de Argentina. Y lo contrataron en Venezuela y en México. Iba con mi mamá y regresaron a Argentina, y en Chile se despidieron. Dijeron, yo no puedo regresar más a Argentina porque me van a desaparecer. Y él regresó a trabajar a México, y mi mamá se quedó con nosotras para, en junio de 1975, pues hacer el viaje hacia México. Yo en el 1975 tenía 11 años y mi hermana tenía 9. Y llegamos, yo siempre digo, llegamos directo al Colegio Madrid, ¿no?, que fue una experiencia, digamos, dentro de la incomprensión de la que hablaba Mariana, porque tú cuando eres niño no solamente es el traslado del exiliado que lo sacan, que lo llevan, sino un poco la incomprensión de un niño que políticamente todavía no entiende qué es lo que está sucediendo, que los oyes a los padres hablar de estas situaciones, pero que te vas a enterar
de lo que estaba sucediendo en Argentina ya cuando convivimos en México con el grupo de argentinos, con un exilio español que acompañó a estos exilios sudamericanos dentro del Colegio Madrid, y que empezaste a conocer el horror de lo que se estaba dando en ese país, ¿no? Y fue, como decía Mariana, cuando ella recordaba cuando se iba de la casa y esas cosas que para los niños son sumamente importantes y crean todo tu entorno de seguridad. Eso creo que fue la pérdida más grande que tienes, ¿no? La pérdida de los abuelos, por ejemplo, que son los que conviviste, con los que te criaste. En el caso de mis abuelos vivían al lado de nosotros. La pérdida de los sabores que estabas acostumbrados a tener, de los tipos de comida, de los olores, de los amiguitos, o sea, ese entorno de seguridad que no te lo va a regresar nadie, por más que haya juicios hacia los militares o juicios. Hay una pérdida sentimental que eso no se recupera, ¿no? Y nos instalamos en México. Mis papás tuvieron, yo creo que la inteligencia de conocer el país desde el día en que llegamos. Entonces, todos los fines de semana era algún pueblo mexicano al que se tenía que ir. En las vacaciones se recorrió todo el territorio nacional, y creó en nosotras, en mi hermana y a mí, un sentimiento muy, muy mexicano, ¿no? Hubo una inserción por parte de la familia con toda la idea. Mi papá me acuerdo que decía: al país que fueres, haz lo que fueres, haz lo que vieres. Entonces, tuvo todo un entorno familiar de asimilar al país y buscar la integración de las chicas, nos decían las chicas, al contexto mexicano. Eso implicó, como dijo ayer Dino, que a la hora de abrirse la posibilidad del regreso, porque a mis papás los reincorporaban a la universidad, mi mamá es arquitecta, les dieron otra vez los cargos que habían ganado por concurso, pues nosotros ya no nos quisimos regresar, ¿no? Un poco es la historia, ¿no? Y yo creo que la decisión de no regresarse era no provocarnos a nosotras un segundo exilio. Porque una cosa es llegar a un país a los 10 o a los 11 años, 12 como máximo, y otra es irte a los 18, 19, cuando tú ya, que lo hablábamos en una plática anterior en México, tú, donde haces tu adolescencia, donde haces tu preparatoria, la secundaria, la preparatoria, es donde más te mimetizas con ese entorno. Entonces, puedes trasladar niños con grandes pérdidas tal vez, pero ya trasladar adolescentes o trasladar universitarios es mucho más difícil que aquellos que se movieron en una etapa de primeros años o hasta antes de la adolescencia. Y entonces creo que eso al final de cuentas fue sumamente sano para nosotros, no exponerte como sí se expusieron muchos otros chicos que llegaron con nosotros a un exilio en Argentina, a un segundo exilio. Y ese segundo exilio para ellos fue terrible, fue mucho más duro que el primero, y la inserción a la fecha no se ha logrado. Ya entendí, igual, me toca a mí. Pero justamente, Omar, llegaste a tus 16, 17 años. Sí. Una edad un poco más grande, ya entradito en la adolescencia, entonces la experiencia debe haber sido diferente. Sí, bueno, también gracias por haberme invitado aquí a estar en este foro. Sinceramente he dado muchas conferencias como Gerardo, Raquel, lo que sea, muchos de los que han venido, pero este tipo de pláticas, estaba extrañando los 23 años de psicoanálisis que tiene María Laura y que no he tenido oportunidad de hacer, por lo tanto es bastante difícil el asunto, y agradezco mucho, bueno, todos los que han venido del DF, que son parte de la familia realmente mexicana, y ahora los de aquí de Morelia, incluyendo
estudiantes y gente con las que comparto realmente todos los días, y mi familia también que están aquí. Así que bueno, como decía Gerardo, por ahí nos saldrán el habla fácil, y en otros continuaremos con las lagrimitas que ya se podría hacer una lluvia torrencial en Morelia con lo que va de este encuentro. Entonces, bueno, de dónde la historia nuestra es, yo nací en Mendoza en 1961 y bueno, vivimos toda la infancia en Mendoza, y pues por decir así rápidamente, pero en el 12 de enero de 1977, pues a mi papá y a mi abuelo los desaparecieron en un operativo que nos tocó estar, pues que lo hicieron en la casa donde vivíamos en Argentina. Entonces sí, fue un evento muy muy traumático, pues como hacían en esos momentos los operativos de tirarnos al suelo, amarrarnos, o sea, ponernos una ametralladora en la cabeza y de ese tipo de situaciones. Y bueno, y sobre todo, pues a partir de ahí yo realmente no tuve la experiencia. Yo tenía 15 años y en ese momento, a pesar de que ya en Argentina, como contó Raquel, un poco más, había ya todo un proceso, y en lo que dijo Gerardo, había un proceso político ya muy importante desde los 70, sobre todo movimientos que estaban los montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Había toda una insurgencia, digamos, en particular contra el movimiento, el mismo peronismo, ¿no? Que había, primero se estableció con el apoyo mucho de todos estos grupos, y luego, pues, de alguna manera, pues ya reaccionó, digamos, o dejó claro cuáles eran los intereses. Y bueno, la sociedad pues ya estaba dividida entre grupos muy antagónicos, pero pues en mi familia no había aunque teníamos familiares, y mi papá apoyaba, digamos, él era ingeniero agrónomo, y bueno, le pasó pues en la facultad cuestiones como lo que mencionas, Raquel, de tu papá, pero él realmente no tenía una militancia tan política, sino más bien él estaba muy comprometido en un movimiento como más progresista dentro de la iglesia, y bueno, y dentro de la facultad, pues como empezaron a haber también protestas dentro de los mismos académicos por todo lo que estaba sucediendo, pero al final se vio envuelto también, además de este tipo de cosas, en toda una trama que en nuestra familia pues ya se conoce incluso a nivel de Argentina, que fue con la desaparición de mi papá y mi abuelo. Fue parte de un operativo grande que se hizo con otras personas al mismo tiempo en diferentes partes del país para robar y quedarse con toda una serie de propiedades que eran parte de una estrategia de Macera, en ese momento el almirante que estaba en la Junta Militar, para como apoyo a realmente él iba a un movimiento político, incluso además digamos, del robo vil y vulgar, pero también hacer todo un proceso que ya estaban pensando como de seguir en el poder, ¿no? Entonces fue una cosa muy, bueno, que en el momento pues obviamente como a diferencia, pues yo creo que en este caso del papá de Raquel, a nosotros sí nos agarró muy de sorpresa. Yo me acuerdo que mi papá, había muchas evidencias de que la cosa estaba, nos allanaron la casa de mis abuelos, había muchas cosas. Teníamos un tío que estaba en el movimiento de montoneros, que unos meses antes ya también se había venido precisamente aquí, bueno, Italia primero y después a México, pero mi papá y mi abuelo pues pensaban hasta el día pues que se los llevaron, que pues ellos realmente no habían hecho nada de un tipo de actividad, ni de armas, ni digamos, participaban así en esta cuestión de militancia
tan activa, y pues que no, porque ellos se los iban a llevar. Entonces sí, realmente para la familia fue una conmoción muy grande. Y bueno, y en ese momento, pues la verdad que yo era de 15 años, ahora yo creo que los chavos de 15 a lo mejor tienen más oportunidades de tener cosas. Yo pues vivía todavía una realidad muy de niño, ¿no? Y pues fue del paso de golpe, de un día para otro, nos convertimos como de ser una familia. Pues mis papás eran presidentes del movimiento familiar cristiano y como toda una cuestión como social muy establecida dentro de Mendoza, pues a ser los parias, ¿no? Nadie quería hablar con nosotros, nadie ya pues se acercaba a las amigas, pues sobre todo para mi mamá fue terrible porque las amigas íntimas, ¿no? querían pues ni siquiera ni hablarle por teléfono ni nada, ¿no? Entonces pues estuvimos un año en esa situación. Mi mamá pasó muchísimo tiempo pues yendo de lugar a lugar para tratar de buscar, ¿no? dónde estaba el paradero de mi papá, a diferencia de lo que contaba, bueno, de la abuela de Natalia. Pues en el caso nuestro, por lo menos, nunca fue tan fácil, nunca fue posible encontrar así las evidencias, y bueno, en ese periodo, sobre todo pues era una situación terrible, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, ahora cosas que también ahora que hay muchos chavos aquí, pues por ejemplo yo iba a la escuela, era la secundaria, y tenía que pasar 3 controles militares para entrar. Entonces te pedían el DNI, ¿no? Una vez, otra vez y otra vez adentro, y la escuela tenía un interventor, y era una cosa terrible, ¿no? Entonces era como estar preso afuera, ¿no? Porque era una cuestión así, pero también preso adentro porque nosotros éramos aparte una familia que de golpe pues apestada, ¿no? Y de hecho tanto así también, y por cuestión de seguridad, que ninguno de nosotros dijimos que nuestro papá lo habían desaparecido. O sea, estuvimos un año con los amigos que venían y nos preguntaban, porque mi papá era una persona que era muy con los niños, etcétera. Entonces llegaban y pues no podíamos decir nada, ¿no? Y bueno, llegó un momento también otra de las cosas que hacían mucho en esos periodos era que te decían, iba mi mamá a un lugar y le decían, no, pues sí, su esposo está vivo y está en tal lugar. Entonces hacía todas las gestiones para llegar, preguntar, y resulta que después decían, no es cierto, está muerto, ¿no? Ya lo mataron. Y entonces era así, ¿no? Un mes que sí, un mes que no. Obviamente había muchísima gente que también extorsionaba directamente. También nos tocó. Para nosotros, y yo creo que para mi mamá también fue un golpe terrible el rol que jugó la Iglesia Católica en este proceso, que hay que decirlo también. Realmente mi papá era muy o sea, de corazón, o sea, católico, pero en un sentido practicante muy fuerte, y le dieron la espalda, ¿no? Incluso pues después descubrimos que la misma gente que iba a confesarse con los sacerdotes o iban con los casos, pues el mismo, sobre todo un arzobispo, fue terrible y los denunciaba a la misma gente que llegaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se nos derrumbó de muchas cosas, todo el marco que teníamos en ese momento de familia relativamente establecida en la sociedad, y mi mamá, la verdad que yo creo que se lo hemos agradecido siempre. Ya falleció, pero la cuestión de salir del país, ¿no? Entonces no era una decisión fácil. Ustedes imagínense, en ese momento pues la verdad no sabíamos si nosotros todavía creíamos que mi papá estaba vivo, pero ella se dio cuenta que si seguíamos ahí, pues no necesariamente que fuera una cosa de que nos mataran físicamente, pero que íbamos a terminar todos muy 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 mal, ¿no? Y llegamos a México en enero del 78, y entonces fue así como
empezamos aquí la aventura en México, ¿no? Entonces, no sé si que preparo ahí y sí, bueno, porque ya después podemos comentar de la experiencia. Hablo sin micrófono. ¿Ya? Ah, perfecto. Con respecto a lo que vos decías de la decisión de tu mamá, recuerdo que en la entrevista que hice con Mariana me contó que en el momento de irse ustedes, tu mamá dejó en la casa una maleta con ropa para tu papá, para que si volvía tuviera con qué cambiarse y poder irse y buscarlos, ¿no? Claramente el exilio es un acto abrupto para las personas que no deciden o deciden obligados tener que dejar el país. La pregunta es si estas situaciones que ustedes tres han vivido, ¿qué tipo de conflicto les han generado, si ha generado algún tipo de conflicto con el país que los expulsó? ¿Te animas? Sí, yo al principio no podía regresar por razones de seguridad, obviamente, y después durante mucho tiempo no quise regresar. Algo que menciona Omar para mí fue algo terrible, fue que la sociedad, las instituciones como la iglesia, los empresarios, los partidos políticos nos dejaron solos. Se quedaron de costado mirando cómo se producía una masacre. Y eso hizo falta que ocurriera Malvinas, que fue una aventura que manipuló los sentimientos patrióticos de la gente, transformó una reivindicación legítima en una maniobra política, y solamente cuando fracasó Malvinas y mucha gente se dio cuenta de que estos que condujeron el golpe militar y el proceso podían haber sido capaces de llevar a un grupo de niños a pelear contra un ejército profesional, que entonces seguramente también habían hecho cosas internamente, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho tiempo transformar este sentimiento. Creo que el tiempo ayuda, pero lo que no cambia en mi caso, por lo menos, es sentir que hubo una responsabilidad de toda la sociedad en los hechos que pasaron. No se puede decir que, bueno, había militares que eran malos y había otros que eran buenos y punto. No, hubo un conjunto de la población que optó por mirar de costado. Incluso acuñaron, recuerden ustedes, en el 78 hubo un campeonato mundial y festejaron como si hubiera sido un triunfo del gobierno militar. Acuñaron un lema que era: los argentinos somos derechos y humanos, cuando había una campaña muy fuerte de denuncia de todo lo que estaba pasando a nivel internacional. Entonces, de hecho, yo cuando regreso a la Argentina, que pude restablecer la relación a través de una actividad académica, es decir, a través de tener proyectos de investigación con colegas, reconstruí mi relación con la Argentina en un ambiente mucho más aséptico, mucho más neutro. Pero yo no me quedo en la ciudad donde nací. Estoy un par de días y me voy. No, el lugar sí significa mucho para mí. El lugar donde ocurrieron los hechos es importante. Y lo que hago es que me voy. Afortunadamente mis proyectos de investigación son en el interior del país, entonces no tengo que quedarme. Pero creo que a la pregunta de si creó un conflicto, definitivamente creó un conflicto. Y en mi caso personal, un conflicto muy serio.
En tu caso, tú dices que a través de tu profesión has podido de alguna manera resanar, ¿no? A mí me gustaría mencionar que los argentinos que vinieron a México, de acuerdo a los estudios de Pablo Yankelevich, que es un especialista, en el periodo del 74 en adelante, fueron entre 8.000 y 10.000 argentinos que llegaron a México, ¿sí? Y de esos, el 40% fueron profesionales, en donde estarían incluidos incluso ustedes tres. Bueno, ustedes eran niños, ¿verdad? Lo de ustedes es una historia de infancia realmente. Al margen de eso, me gustaría que nos contaran cuál es su relación con el país que los expulsó. Si hubo que reconstruirla o si se sana simplemente o no. Pues yo creo que te afecta de diferentes maneras, ¿no? Hijo de eso. A mí me provocó ser una persona sumamente introvertida, ¿no? Que por suerte se me quitó. O sea, eso fue un gran alivio, pero me duró muchos, muchos años. Y sí me quedó un gran rencor, ¿no? Es algo que dicen cuando hablan del perdón, no es tan fácil, ¿no? Y yo la he tenido en la Argentina bastante distanciada. En mi casa se habló muchísimo del golpe militar. Mi papá era historiador y como buen historiador, pues teníamos cátedra todas las comidas, ¿no? Mi mamá también profesional. Siempre estuvo platicado, siempre hubo psicoanalistas como buenos argentinos, estuvimos. Pero sí creo que en el caso mío y no de mi hermana, mira, cada experiencia es muy, muy diferente. Cada persona tiene su propia historia. Yo creo que ese proceso de hacerme a mí tan introvertida, de nunca me iba a ir a una fiesta sola o al cine sola. O sea, tenía que ir acompañada de alguien o estar en ese sitio si llegaba otra persona. Me costaba muchísimo interactuar con el otro. Y para mí la Argentina es mejor que se quede allá, ¿sabes? Yo creo que tal vez por eso, siempre que me preguntan a mí de dónde eres, mexicana, ¿no? Es algo que no tengo duda, pero que a ese país no me interesa regresar. O sea, yo me casé con Dino, que está aquí, que es hijo del exilio español. Son cuando esos exilios se encuentran en colegios de exilios, ¿no? Y me dice, ay, ¿por qué no va más seguido? A mí no me nace ir seguido a la Argentina, ¿no? Es algo como una asignatura que tal vez está pendiente, pero que tampoco quiero compartir, ¿no? Vamos, las veces que hemos ido, vamos, la pasamos bien, pero también creo que es una sociedad muy autoritaria. Hablábamos hace tiempo con autoridades muy autoritarias de hace mucho tiempo, no de ahora, con una clase dominante establecida ahí desde hace mucho tiempo, caso que la experiencia mexicana es diferente. México tuvo una revolución y esa revolución implicó cambios en la sociedad, cierta permeabilidad social, ciertos sectores que venían de clases dominantes del siglo XVIII colonial que fueron sustituidas por otras tras la Revolución mexicana. En el caso de Argentina, esas formas existen en la sociedad de largo tiempo atrás, y una sociedad muy autoritaria que tú la comparas con la mexicana. Llegabas ahí y decía, el pasaporte es de 1 a 2, llegabas 5 para 2, no, se cierra la ventanilla, pero faltan 5, no, tú no podías ni discutir. Aquí así, ahora le hago el favor, le abro la ventanilla, ¿no? En México es mucho más flexible la cuestión. O sea, es una sociedad mucho más autoritaria y una sociedad que en cierta medida, como dice Gerardo, pues no denunció, fue en cierta medida cómplice de lo que sucedió. Y una sociedad que después de todo lo que se destapó tras la guerra sucia, pues vuelve a votar a la derecha, ¿no? Entonces es algo que a mí no me termina de convencer, ¿no? Aquí también se ha votado de otra manera, pero bueno, las historias son como diferentes, ¿no? La experiencia argentina que vivimos, que se fue a juicio, porque aquí puede estar tapada la experiencia mexicana de desapariciones, pero allá se ventiló, se procesó y volvemos a caer en lo mismo.
al igual que España, son sociedades que me dejan mucho que pensar al final del día, ¿no? Por eso, sí, no es de odio ni tal vez de tanto rencor, pero no me interesa. Creo que esa ha sido mi experiencia personal, cosa que mi hermana no. Venimos de la misma familia, tenemos 2 años de diferencia nada más, fuimos al mismo colegio, hemos tenido experiencias muy similares y ella no tiene ningún problema, incluso va, lo disfruta, puede viajar con frecuencia, es más argentina que yo, tiene más acento que yo, ¿no? Y yo soy más grande, ¿no? Yo tendría que tener más acento argentino porque viví más allá, pero no. Entonces, cada niño, yo creo que en este caso, el caso por lo menos de Omar y mío, que llegamos más de niños, hace que tú tengas una opción más, digamos, más posible de ambientarte con el nuevo medio al que llegaste, ¿no? Y mi hermana también se considera más mexicana que argentina, pero tiene, sí, tal vez porque llegó más chica y pudo ambientarse a este nuevo entorno, pero sí tiene como más juego con la Argentina que con lo que tengo yo. Mis padres, por supuesto, siempre quisieron regresar, ¿no? Después de mucho tiempo mi mamá hace la valoración y dice, qué bueno que no nos regresamos. Bueno, para mí también es una situación difícil, ¿no? Por un lado, sí, me fui efectivamente cuando tenía ya 16 años y viví una parte importante de la adolescencia en Argentina, pero efectivamente, o sea, vivir ese año sobre todo donde se te derrumba todo la sociedad, lo que supuestamente todos los valores y las cosas que en la sociedad te tienen que arropar, ¿no? Entonces pierdes a tu papá, tu familia, afortunadamente eso también yo creo que de ayer lo rescato mucho y no lo hemos sacado tanto, es que también en estas situaciones, así como aparece el horror, aparece también la humanidad. Y aparecen los casos, que eso debemos también decirlo, los casos de la gente que sí se la juega por los demás. No son los dominantes, pero y amigos que no en ese momento, pues yo no pensaba, o sea, no eran ni siquiera a lo mejor tan cercanos, y las familias sí nos dieron un apoyo que al final son muchos también de los que te ayudan a salir adelante. Entonces esas situaciones yo creo que también las tenemos que valorar, porque no es el que toda la sociedad, o sea, como lo domina, ¿no? Domina la otra, porque había un terrorismo de Estado donde te pone arriba y donde, claro, en la mayoría sientes eso, pero también sale valores y salen cosas de la gente realmente que esas son las cosas que me han permitido a mí, de alguna manera, tener algunos sentimientos positivos todavía con Argentina, valorar mucho eso, ¿no? La gente que se la jugó, porque sí realmente se jugaban la vida por esto, ¿no? Y pero por el otro lado, efectivamente como país, bueno, a nosotros también nos pasó, claro, cada uno es la historia diferente. Yo creo que Mariana y yo somos un poco más parecidos. Mi hermano también tiene la cuestión de que vuelve un poco más seguido y se ha adaptado un poco más fácil, aunque ninguno de los tres creo que podríamos volver a vivir. Para mí he ido varias veces y tengo estos amigos del alma ya, y me encantan muchas cosas, sobre todo yo creo que también a veces que uno idealiza de la infancia y los lugares y las cosas, pero sí, me queda a mí mucho la marca. Estoy ahí y hay ese dolor, ¿no? Que se sigue, que se ve, que yo lo veo, pues, y lo veo que no es solo de Argentina, o sea, de María Laura ahorita que habló de Chile, de todos, es como un dolor, pues, que te queda de los lugares donde pasó un tipo de evento tan traumático y que hace que uno, pues, sea muy difícil, ¿no? Entonces
yo no le tengo, no tengo rencor en un sentido social entero, pero sí tengo, para volver a otro punto de ayer también que me parece interesante, esto de la rabia, ¿no? Que decía Tania, no sé, no la veo ahorita, pero la rabia, ¿no? O sea, hace falta un componente de rabia, porque si no actuamos, ¿no? Sí, pero esa rabia te puede envenenar. Y nosotros, ahora por lo que decía Raquel, en la parte esta de cuando llegamos acá, mi tío era militante y pues había todo un proceso justamente de que los argentinos se tenían que juntar con los argentinos porque la verdad era un gueto, ¿no? Era un gueto. Y además, una cosa que yo aprendí, que después va para la otra pregunta, pero que es, aprendí a que acá en realidad éramos latinoamericanos, ¿no? Éramos todos a partir de la experiencia del Colegio Madrid, y allá nos ponían el límite, es que los chilenos no, es que los tal, y el que además obviamente el rojo, el blanco, el negro, acá llegamos y en la izquierda además se odiaban entre el que era rojo, pero no rojo púrpura, el rojo no sé qué, como la película de la vida de Brian, ¿no? El que lo haya visto, es la escena del estadio es la mejor caracterización de la izquierda que yo he visto en mi vida. Entonces, realmente, pero claro, eso estando, además cuando uno, que no teníamos nosotros la posibilidad, como Raquel, de tener un papá, o incluso mi tío, ni nada, de que te pudiera hacer entender un poco las cosas que estaban pasando, era una cosa completamente, esquizofrénica, ¿no? O sea, bueno, vamos ahí, y además los mismos argentinos estaban, en de la propia izquierda estaban peleados con los chilenos. O sea, y peleados con los, porque no. Y aparte, obviamente, ya volvemos, ¿no? Y ya volvemos, y todo era sobre Argentina. Entonces, también a nosotros nos ayudó mucho otra vez esta actitud con mi mamá, y yo creo que fue también como una cuestión de supervivencia, de ver a México también desde el principio como decir, ¿saben qué? Pues va a ser el país, y no podemos estar, a lo mejor no desde que llegamos fue un proceso, pero yo creo que muy rápidamente, como a los 6 meses o algo, ya nos dimos cuenta que no, o sea, hay que entrarle a lo otro, y justamente no dejar que la rabia te consuma, porque ese era el punto, ¿no? Llegó un momento en que es tal el dolor que uno tiene, que pues yo pensé, y bueno, muchos, me he imaginado, he tenido muchas cosas de agarrar una metralleta y volver y tratar, aunque sea, me llevo a 4 o 5 de estos no sé qué, y si eso esa parte es la que te motiva en la vida, pues la verdad que te vas destruyendo, ¿no? Entonces también yo creo que fue una forma de una necesidad de hacer esa distancia con Argentina para poder uno apostarle a la vida, ¿no? Y bueno, ya más a largo plazo, sí, ahora, como le pasa a Gerardo, que ahora va mucho y tiene sus otros proyectos, y algunos de nosotros ya poder volver, ya no con esa perspectiva de vida, pero sí en una perspectiva también de empezar a ver las cosas buenas o otros aspectos que uno puede ya deconstruir, ¿no? No destruir, sino de construir. Yo recuerdo un planteo de Todorov que habla de la memoria literal y la memoria ejemplar. Todorov dice que ante hechos conflictivos de la vida, que pueden ser guerras, desapariciones y demás, uno puede tener una memoria literal, recordar lo que sucedió y quedarse entrampado en eso. O una memoria ejemplar, que puede ser esto de tomar ese acto terrible del pasado y transformarlo en otra cosa. Las dos cuestiones son válidas, dice él. Yo siento que ustedes, estando aquí, son parte de esa memoria ejemplar, ¿sí? Y eso me parecía importante decirlo. A partir de lo que veníamos platicando, esta cuestión de la relación con la República Argentina, ¿no? Por lo que sucedió, quería preguntarles si las decisiones que se han tomado, que ha tomado el gobierno, digamos, a partir del 83, Alfonsín con el juicio de las juntas, a pesar de las leyes de obediencia debida y punto final, posteriormente el nefasto Menem con su indulto, posteriormente Kirchner con la
política un poco más orientada a los derechos humanos, sienten que marque eso una diferencia con otros estados que no han hecho ni siquiera esto, si es suficiente, si aún falta mucho, o cómo ven esa parte. Bueno, no es fácil, o sea, ha habido avances y retrocesos, y yo creo que lo que se alcanzó es muy importante porque de alguna manera hubo una rendición de cuentas, o sea, hubo condenas, hubo juicios, incluso juicios en donde en muchos casos los enjuiciados salieron libres, es decir, no eran juicios de Estado en donde el Estado condenaba, sino verdaderamente el Poder Judicial hizo su trabajo, los abogados defensores hicieron su trabajo y las cosas salieron, yo creo que muy bien, en líneas generales. Justamente en el último cambio de un avance con la gestión de los presidentes Kirchner a la gestión actual, justo en ese momento estaba a punto de iniciar el pedido y la rendición de cuentas, el pedido de cuentas a la Iglesia y a los grandes empresarios, que verdaderamente fueron palancas en todo el proceso, ¿no? Yo creo que eso es una asignatura pendiente. Creo que a diferencia de otros países se avanzó mucho y eso creo que matiza un poco lo que dijimos antes. Creo que Omar puso muy bien el fiel de la balanza, es decir, es imposible decir una sociedad funciona en una dirección, tal vez hay fuerzas contradictorias y yo creo que en líneas generales, así como la sociedad miró un poco de costado todo, en líneas generales la sociedad argentina de manera mayoritaria avaló los juicios. Se consiguió concluir el punto final, las leyes de punto final, de olvido, de ¿cómo? Obediencia de vida. Entonces, a mí me parece que, bueno, es muy difícil. Yo creo que es bueno para una sociedad, para un país, no para cada uno de nosotros. O sea, yo no espero absolutamente nada, no me da igual, a mí como persona, pero creo que como sociedad es muy importante limpiar un poco el patio, limpiarlo y poner los puntos sobre las íes. A mí no me parecería muy importante ahora entrar en el debate, bueno, digo, no es que quiera coartarlos a Raquel y a Omar, en si Menem estuvo, qué tan mal estuvo, ¿no? O el presidente del nuevo gobierno de derecha que tiene la Argentina con Macri, de tratar de decir, bueno, miren, pues en realidad no fue tan grave, ¿no? Y hay que mirar al futuro. Yo pienso que sí se consiguió bastante. Me parece importante eso. Pero repito, en lo personal me da exactamente igual, no me interesa. No sé si quieren hacer algún comentario al respecto. Digo, se consiguió bastante, pero falta tanto por hacer. Raquel. Pues yo comparto con Gerardo en que ha sido un proceso sumamente importante. Creo que ha sido sumamente importante para la sociedad y para un poco, cuando estos tipos de cosas se realizan, es cuando
al final de cuentas la sociedad también se entera al ventilarse todo lo que se ventilaron en los juicios, pues te enteras de lo que se estuvo tapado durante tanto tiempo. Entonces, pienso que ese ejercicio es muy sano para la propia sociedad. Y creo que en relación a otras experiencias para el presente o el pasado, sino para el futuro de esa sociedad, ¿no? El conocer tu historia, no ver la historia desde hechos del pasado. La historia se construye a partir del presente. Y si en tu presente no existe ese proceso, pues ¿hacia dónde vas? ¿No? Y yo creo que eso es de felicitarse dentro de la sociedad argentina. Evidentemente no todo se ha juzgado, no es un proceso que termine de un plumazo o con todos los juicios que pueda haber, ¿no? Hay experiencias que, como te decía antes, o les decía antes, hay experiencias sentimentales o de carencias o de pérdidas que nadie te las va a resolver con un juicio. Eso ya te quedó para siempre. Pero en un ejercicio colectivo como sociedad, yo creo para una reconstrucción como sociedad y para un futuro como sociedad es sumamente importante. Es más preocupante aquellas sociedades que no lo tuvieron. Bueno, también más que ir por en las diferentes etapas del proceso, además, luego quiero hablar un poquito de la parte de México, pero en el caso, les voy a decir el ejemplo de que nosotros estamos viviendo en Mendoza, al final de todo este proceso que queda para la sociedad, ¿no? Bueno, yo les contaba que cuando se llevan a mi papá y a mi abuelo, mi abuelo tenía una propiedad que era una finca, como sería un rancho aquí, ¿no? Que tenía uva, y entonces en un momento dado eso se fue haciendo una zona que era ya muy cerca de la ciudad, y entonces se empezó a convertir más interesante en hacer como propiedad urbana, ¿no? Semi-urbana para una casa para casas de campo, casas tal. Bueno, entonces lo que hicieron los militares es que se quedaron con esas propiedades y establecieron una sociedad que se llamó Wilry, por la gente, Williams y Ríos, que estaban ahí involucrados. De hecho, en todo ese proceso, que además de Macera, estuvo involucrado Radice, no, pero el que vino acá a México, Cavallo, ¿no? O sea, es una red por la cual también, un punto importante de por qué las cosas sí se tienen que investigar y que no se vale pasar la página sin haberla leído, ¿no? Cavallo, que fue uno de los que estaba en el grupo de tareas abajo de Macera y que hacían los operativos, etcétera, fue, no sé si se acuerdan ustedes, pero el que venía creo que justamente de Costa Rica, donde había hecho, o El Salvador, donde había hecho todo el sistema de seguridad relacionado con las licencias, pero en realidad era el sistema de identidad y seguridad, y lo quiso instaurar aquí en México, ¿no? Entonces, perdón, pero cuando hacemos el olvido, ¿no? de Pinochet, etcétera, lo que estamos haciendo es dejando que estas personas lo vuelvan a hacer, ¿no? Como ha pasado con los nazis, como ha pasado en otros casos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo. Ese a nivel persona, a nivel de individuo, pero a nivel de sociedad, les contaba, entonces esa propiedad se hizo finalmente el fraccionamiento, todo eso fue parte, ese robo pues lo usufructuaron los militares, y después, bueno, con toda una cuestión legal, de notarios, de tal, y entonces a las calles del fraccionamiento le pusieron honor, justicia, bondad. O sea, ya a ese nivel se llegó, ¿no? O sea, es como, por eso digo, ¿no? La rabia ahí, ¿a dónde puede uno? ¿Cómo puedes tú? Vuelves y, pues yo cuando volví en 86, pues estaban todas las calles así. Bueno, pasa toda la historia, nada más, de toda esta propiedad queda una casa, que era la casa que nosotros llamamos la Casa Grande, porque ese era un pueblito, se llama Chacras de Coria, era un pueblito muy, muy, muy pequeño, rural, pero que tenía el centro histórico, ¿no? Que para Argentina, centro histórico, con mucho humildad, vamos a decir que quiere decir que son casas del siglo XIX.
sí, finales del 19, ¿no? Pero entonces, wow, la joya, es el único pedazo, porque además Mendoza tuvo un terremoto en 1860 y se destruyó lo poco que había, ¿no? Entonces, bueno, tiene la casa que era la casa de mis abuelos, pues era de golpe se convirtió en la única casa que tiene valor histórico en el centro de la provincia, y entonces empezó un proceso de reivindicar inicialmente por esta cuestión de valor, pero entonces fue donde entra sobre todo Mariana y otras primas mías que hacen un esfuerzo muy grande para que eso se convierta entonces en una casa de la memoria, ¿no? De estas que hay en otros lugares de Argentina. Y además, bueno, y entonces era, ¿cuántos años, Mariana? Como ya van con eso, más de 10, ¿no? 15 años de estar en este proceso, y a pesar de que esa casa se expropió en un momento dado, que se iba a construir un supermercado y la iban a tirar, entonces se logró los vecinos que la pararan por esta cuestión arquitectónica, y entonces ha sido un proceso que ya lleva más de 15 años en donde se aprueba que sí, incluso con el gobierno de Kirchner, que sea la Casa de Memoria, pero no se sigue más allá. Entonces está todo parado porque realmente ahora sí la sociedad no aprueba, no dan el presupuesto para que eso se convierta en el único espacio de Mendoza que tendría esas características. Y los vecinos de ese barrio, de esa zona, además estuvieron en contra de que se le cambiara el nombre a las calles. Entonces, tantos años después, uno dice, ¿qué reflexión y hasta dónde da la reflexión? O sea, es importante, pero también es importante entender, vuelvo a otro punto de ayer, que no se puede quitar, yo creo, la ideología y la política de esto. El grupo de gente que está apoyando esto va a seguir, a pesar de haber dicho que miró para otro lado, le mostraron las fotos y las tuvo que ver, y a pesar de eso y de vivirla, sigue diciendo, pues no importa, ¿no? Yo quiero que eso se quede así, ¿no? Entonces, lo pongo ahí como cuestión. Y nada más porque creo que la pregunta de México en el caso mío no la dije tan explícitamente, pero bueno, yo la verdad, así como en Argentina tengo esos sentimientos encontrados, bueno, para México también no fue un proceso de adaptación tan fácil. La cultura en México es muy diferente de lo que nosotros teníamos, la tradición más de italiana en Argentina, de otro tipo de forma. Bueno, incluso la comida inicialmente, las formas, hay muchas cosas de la idiosincrasia mexicana que a veces son difíciles, porque es un reto integrarse también uno viniendo de fuera, pero la verdad, bueno, yo creo que en el caso, yo creo que esto lo comparto con Raquel, en el caso nuestro de haber llegado al Madrid, donde era un colegio plural, ¿no? Donde el exiliado era lo normal, ¿no? De golpe no eras el bicho raro, ¿no? Sino eras pues normal, y de golpe veías a un chileno y no era el monstruo, y el uruguayo y el otro, y de golpe te encontrabas con la historia del exilio español, que para nada, ¿no? Y los mismos sentimientos, las mismas cuestiones, esa cuestión también del Madrid, de una cuestión reivindicativa y transformativa. En ese momento también, acuérdense, en los 70, pues México también había un movimiento social importante. Yo tuve maestros que estaban metidos, que venían justo del 68 y estuvieron muy metidos en el movimiento, y bueno, entonces la cuestión de que de alguna manera también de lo que estaban peleando nuestros papás no había sido esta cuestión de los subversivos y no sé qué, sino que era una reivindicación social muy justa y que pues tenía su valor, y estaba en Nicaragua y estaba los movimientos, ¿no? El Salvador en su momento, todo. Entonces eso, la verdad que para mí, para nosotros, yo siento nos dio la vida, nos dio la posibilidad entonces de ver hacia adelante y rescatar lo que mi papá, yo creo que es lo que yo lo tengo como el mensaje de él, ¿no? Que aunque no esté, siempre nos impulsó en la parte esta de la vida, ¿no? Entonces, pues pudimos tener la oportunidad de explorar, de apoyarnos más hacia esa
parte y bueno, echarle ganas justamente a salir adelante justo en este contexto del país, ¿no? Pero sí, no, nada más como anécdota, ¿no? Cosas, no es esto de los fuereños, por ejemplo, a mí siempre me gustó jugar muchísimo al fútbol. Entonces yo llegué a estar en los Pumas, ¿no? En las divisiones inferiores, no sé qué, pero ya cuando llegaba, de golpe me decían el güero. Y yo, el güero, o sea, siempre en Argentina, pues es decir, de los morenitos, ¿no? Y de golpe el güero, ¿no? Yo primero cuando decían el güero, y el güero, el che, pero claro, no era una cuestión, el güero no era afectivamente, el güero es una cuestión social, es racista, o sea, era una cuestión, y entonces al güero hay que patearlo, y al güero y entonces sí me tocó pasar toda la prueba de ser el otro, ¿no? Y el otro yo creo que no necesariamente ahí se junta también la parte social, ¿no? No solamente de otro país, sino en términos, pues que racialmente uno se asocia a lo mejor con una clase social diferente o lo que sea, pero sí nos costó, o sea, no es tampoco tan fácil, pero bueno, y la otra cosa pues es que aquí conseguí ya mi media naranja y las naranjitas que vienen después, que una ya más grandota y otra que anda por ahí. Y bueno, la verdad que es una maravilla, y tal vez un poco como le pasó a Raquel, pues también yo encontré con Marta la historia de un exilio compartida de otra manera diferente de ellos, pero a través de ellos y sus papás, que también están aquí acompañándonos, pues ha sido también una forma de entrar aquí también. ¿Sí? Gracias. Estamos a 8 minutos de terminar. No sé si alguien quiera preguntar algo o los ponentes quieran hacer una reflexión. Gerardo quiere hacer una reflexión. Sí, yo hay algo en lo que he pensado mucho, y es en la diferencia entre el exilio y el refugio, ¿no? Uno se exilia de un país y se refugia en otro país. Y esta diferencia no es trivial, es una diferencia muy importante. El exilio conlleva la expulsión, el arrancarlo a uno, el refugio es exactamente al revés. Y yo creo, por lo que escucho de Beatriz, de Raquel y bueno, y lo que conozco de Omar, yo comparto realmente el sentimiento de que esta es una tierra de refugio. Y en mi caso particular creo que también el de ellos, la UNAM ha jugado un papel muy importante. Es decir, que el refugio tiene caras, ¿no? Y esas caras son las caras de los compañeros de la licenciatura. En mi caso yo tuve que estudiar otra vez la licenciatura. Bueno, finalmente termino trabajando en la propia UNAM, o sea que junto con la familia que uno rehace, en mi caso tuve que empezar prácticamente todo de cero, absolutamente todo. Creo que es muy justo describir a la tierra que lo recibe a uno como la tierra de refugio, no de exilio. Y para concluir, una anécdota, para no tomar más tiempo, yo creo que ya es tarde. Hace un par de años tenía una reunión en la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires y me encontré con un compañero de toda la vida en México, colega, muy amigo. Le comenté que iba a ir a esa reunión y me dice, ¿y cuándo te vas para tu tierra, no? Yo dije, llevo ya casi 40 años, pero todavía mi amigo no me hace acreedor de... Pero no dije nada, ¿no? Hice el viaje, fui a la reunión, termina la reunión y la organizadora de la reunión, le digo, pues ya me despido, ya me regreso. Y me dice, ¿cuándo te regresas a tu tierra? Pues yo creo que eso marca muy bien lo que uno es y a buena hora que uno lo sea. Bueno, no sé si ellos quieren. A mí me gustaría un poco rescatar esta cuestión de memoria y ética que se manejó
que es bien importante porque creo que todos hemos sido permeados por esa forma de pensamiento ético, por ese actuar ético, en la que los principios son muy importantes, ¿no? Y cómo los que llegamos desde niños con los padres nos fueron transmitiendo lo que tú dices de tu papá, que es como es un homenaje a él, el que tú disfrutes de esta vida, estés comprometido con ciertas cosas, que lleves una vida con un comportamiento ético, no moral. La moral es una cosa aparte, ¿no? Y yo tengo un recuerdo que es parte de esta forma en la que uno fue creciendo con esos principios éticos. Y fue cuando estábamos muy chicas, recién llegadas al Colegio Madrid, y resulta que la directora de ese momento era la maestra Leal. Y entonces lo manda a llamar a mi papá y le dice que mi hermana ha copiado en un examen, ¿no? Entonces mi papá y mi mamá hablan con la maestra Leal, que era una institución y además decimonónica totalmente, ¿no? Y entonces dice, le pregunta a mi papá además medía 1,92, ¿no? Y la maestra Leal era un poco chiquita, ¿no? Entonces él le dice, ¿por qué dice que mi hija copia? Porque el compañero la acusó. Entonces mi papá dijo, la delación es lo peor que puede existir, porque venía de Argentina, donde la delación significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y la maestra Leal le dijo, tiene toda la razón, ¿no? Entonces, tú ahí, cuando tú te oyes de esas experiencias, dices, qué bueno que van sucediendo estas cosas, porque tú vas aprendiendo de ello, pero en un entorno al que llegamos, que era este colegio, donde se compartían esos principios éticos, es decir, esos exilios que habían sido del 36 en adelante, cuando estalla la Guerra Civil Española, y los que veníamos de Sudamérica, eran compartidos, porque la delación, como tú contaste, ¿no?, en el caso de ustedes o contigo, Octavio, la cuestión de la delación era terrible en los casos de Argentina, ¿no? Y bueno, esa es parte de estos aprendizajes éticos que vas teniendo desde pequeño, porque los principios y las formas de pensamiento correctos, que al final son los con los que vas a surcar tu vida, pues son sumamente importantes, ¿no? Y por lo menos para mí es un honor poderlos, no siempre los vas a poder llevar a cabo, pero sí tratarlos de llevar a cabo. Es rendirle un homenaje a todo esto. Muchas gracias. Creo que sí, sería bueno que tengamos dos preguntitas. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Mariana. No, no. ¿Cuál será entonces? Bueno, yo quería decir que lo mencionó un poco Gerardo, esto de la parte de la Universidad Nacional, ¿no? Que es la parte que seguía, ¿no? De quizás para muchos fue el Colegio Madrid y era evidentemente pues una institución, o el INA o la UNAM, pero eso era lo que llegaba, entonces volver a hablar. Pero sobre todo, justamente esto de reelaborar lo que sucedió, ¿no? Y estarlo usando como principio para hacer otras cosas, ¿no? Y eso que mencionaste, Raquel, verlo en las trayectorias tanto de Gerardo, de Omar, como tuya, como de muchos, ¿no? Que es importante, pues, quizás que empezó con rabia y que no se pierda, ¿no? Esa rabia, porque es la rabia contra lo injusto, ¿no? Y que eso es lo que te hace levantar a lo mejor desde distintas perspectivas, ¿no? O desde diferentes vidas, apoyar, ¿no? Quizás a lo mejor Argentina queda lejos para muchos ahora, pero México queda muy cerca, ¿no? Y entonces estamos en México y parte de este encuentro, ¿no? Como esta mesa es la que da el nombre, es justamente estas memorias que pueden servir para esos principios éticos, para estarlos constantemente aplicando, ¿no? Y en esa gratitud hacia el país que nos cobija, ¿no? Que nos refugia, en el que hemos hecho la familia, ¿no? Rehicimos la familia con los propios y con los ajenos, ¿no? Porque se hace una familia más grande. Entonces, bueno, un poco a comentario, ¿no? Decirles,
que muchas gracias por la mesa y que bueno, eso, ¿no? Que un poquito el comentario de la universidad, ¿no? Si tienen algo brevemente para decir, como dijo. Ya dijo, no, bueno, de la universidad, por supuesto, yo estaba pensando desde ayer, ¿cuántas universidades tendrán, totalmente desconocimiento de mi parte, pero el símbolo de Latinoamérica en su, o sea, en el escudo, ¿no? O sea, normalmente yo pienso, por lo menos de Argentina habrá que ver, pero lo que yo estoy seguro es que le ponen a la provincia, ni siquiera al estado, ni siquiera, sí, y la ciudad sí ponen, y ya saben que si uno es de un equipo es capaz de matar al otro antes de que gane uno de otro país y no al equipo de enfrente, ¿no? Pero esa cuestión de la UNAM, pues yo creo que justo, ¿no? También, aunque no es tan explícito en muchas cosas, pero claro, te vas encontrando aquí también, ¿no? Para nosotros, pues yo hice la licenciatura en la UNAM y bueno, y toda mi carrera después también aquí como investigador. Entonces, también yo le agradezco muchísimo las oportunidades que nos dio de tener un marco plural, un marco donde otra vez, no afortunadamente, espero en estos idas y vueltas nunca vaya a pasar que gane, ¿no? la xenofobia o cuestiones así, sino que al contrario, ¿no? Nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos y nunca yo he sentido que el hecho de no ser mexicano, salvo en algunas cuestiones ya burocráticas, pero en lo profesional nunca ha sido un obstáculo y así que en ese sentido yo estoy muy muy agradecido. Gerardo no dice muchas cosas todavía, pero cuando fue su toma de posesión, porque él fue director de uno de los centros, pues se puso a llorar porque de reconocimiento a la UNAM, ¿no? Entonces todos tenemos también un corazoncito grande que lo tenemos aquí en la universidad. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Sí, bueno, pues un abrazo a los que están enfrente, que escucharlos en vivo es como así, se conecta uno mucho con lo que han vivido, ¿no? Pero bueno, justamente la historia que nos cuentan es lo que pasó, lo que les tocó vivir y cómo están en este momento acá, ¿no? Pero justo algunas cosas que decían, ¿no? Lo de terrorismo de Estado, esa violencia, la militarización de un país, y lo veo ahora en el presente y algo retomando lo que decía Mariana, ¿no? O sea, estamos ahorita viviendo en el país que están ahora, el país que les dio el refugio, está teniendo un terrorismo de Estado, hay desaparecidos, hay una violencia impresionante, militarización. Y entonces, ¿qué sentimiento les queda ahora en esta parte de que este Estado que les dio el refugio ahora es un Estado, o sea, que es un país que se está convirtiendo genera también ya otra vez una sensación de inseguridad? Y lo pienso, quizás ustedes podrían tenerlo más claro, que a lo mejor lo pueden aguantar, pero pensando, ¿qué piensan de sus hijos o de lo que sigue? ¿Se iría? ¿Se queda? ¿Aquí se quedan o se van? ¿O qué quieren hacer? ¿Quieren hacer algo acá o ya no quieren hacer nada? O sea, me queda esa pregunta, ¿no? O sea, ¿o se quedaron estáticos? ¿O están? No sé, porque debe ser muy difícil, porque han vivido en una vida tan corta cosas muy fuertes, ¿no? Y ahorita otra vez como que la historia sigue, pero ahora en el país del refugio, ¿no? ¡Ja! ¡Qué preguntita! Pati es especialista en preguntas. ¿Quieres tú? Bueno, eso es algo en lo que también pues yo he pensado mucho a lo largo de los casi 40 años en México, y algo que me parece importante es que yo he hecho lo posible por no cambiar en lo sustantivo, más allá de los cambios que se dan por la edad, obviamente, no es lo mismo a los 25 años que a los 50 o a los 65. Y en lo que respecta a la vida en términos de afinidades políticas o de compromisos políticos ideológicos,
yo nunca, a pesar de tener la nacionalidad desde hace mucho, desde el 82, nunca tuve una participación en un partido político que era posible, digamos, desde el 77, 78 la izquierda tiene un espacio político ganado. Lo que creo que lo que sí hice fue tratar de ligar mi investigación con un compromiso de tipo social. Ahora últimamente tal vez es menos, probablemente porque la energía ya no es tanto como antes, pero eso me permitió tratar de no cambiar y mantener un compromiso en lo que respecta a mis líneas de investigación y al trabajo comunitario. Y me parece que para mí eso es fundamental. Eso es lo que yo, es lo que puedo dar, es lo que sé hacer, y creo que en lo que respecta al resto de la pregunta de Patricia, la situación que está viviendo México es como demasiado difícil como para que yo, al menos a nivel personal, adopte otro tipo de compromisos. Es lo que puedo hacer. Hasta ahí puedo llegar. Más allá no puedo. No, simplemente no podría. Mira, yo creo que sí es como contradictorio este país de asilo, que así lo llaman, país de asilo, con la situación sumamente violenta que estamos viviendo hoy en día, que nos ha rebasado a todos, ¿eh? Es una situación impensable hace, ¿qué? 15 años, ¿no? Es algo que además se ha catapultado, se ha vuelto sumamente, revolucionado de un momento a otro, ¿no? Es algo como que de repente incluso no lo llegas a entender totalmente qué es lo que está sucediendo, porque la violencia se ha desatado por todos lados, ¿no? Yo creo que uno, aunque no milite en un partido político, porque también un poco hablábamos ayer, hay una falta de credibilidad en las instituciones. Instituciones que se llaman partidos políticos, instituciones que se llaman poderes dentro del Estado, instituciones que se llaman las mismas leyes, son instituciones si hablamos de institucionalidad, ¿no? Entonces, esa falta de credibilidad que viene desde hace mucho tiempo en el país, pues hace aún peor tu forma de participación a través de esos canales que existen dentro del país. Y no sé, yo creo que mientras tú tengas este tipo de comportamiento del que hablábamos, que es un comportamiento ético, con ciertos principios, con ciertos objetivos, es a través tal vez de la sociedad civil, a través de estas ONGs, a través de estas marchas, a través de estos pronunciamientos, de estas pláticas que uno puede dar en ciertos foros, ¿no? Porque los canales son muy difíciles para participar cuando no crees en ellos, ¿no? Entonces, creo que aunque sea un país de asilo, también tienes que ser crítico, porque uno viene con una formación y una mentalidad crítica. No puedes aceptar solamente porque fue un país de asilo, sino que tienes que ser crítico con él y saber que hay formas que están mal y que hay maneras en las que puedes participar, aunque no creas ya en este estado que se ha vuelto un estado pues cómplice de la situación en la que se está viviendo el país, ¿no? Creo que hay canales de participación que tal vez tengan que ser más creativos que lo que existe, pero sí hay que participar, ¿no? Bueno, Pati siempre, como decía, sabe llegarle al punto, a puntos muy internos y fuertes en este tipo de cuestiones. Yo personalmente tengo un dilema desde ayer, desde hace mucho, pero que ayer lo estaba viviendo mucho después de la presentación de Tania, ¿no? Sobre el movimiento justamente Hijos México, ¿no? Yo soy hijo de desaparecido,
Y bueno, siempre he tenido un poco ese problema de ver hasta dónde he podido hacer las cosas, hasta dónde es lo que uno puede hacer, lo que decía Gerardo, ¿no? Hasta dónde uno puede dar, versus lo que se debe, por un poco lo que se debe hacer, lo que siente uno que debe hacer, dadas las circunstancias, ¿no? Y yo creo que en el caso mío, como les conté, durante un periodo, efectivamente, fue la única forma de que yo podía sacar las cosas de una manera positiva, fue a través justamente de derivar las cosas hacia algo profesional, de compromiso. Pues desde que estábamos en el Madrid estuvimos trabajando siempre en cosas, ¿no? De alfabetización, después en cuestiones de comunidades rurales, yo ahora trabajo con cosas de ecotecnologías, tratar de acercar la investigación a cosas que uno pueda hacer, también en responsabilidad social de la ciencia, o sea, como que bueno, buscarle por el camino que uno haga, no tener una profesión por aquí y por otro lado las cosas que se deben hacer, sino hacerlas parte, ¿no? Pero sí, me acordaba mucho también de que supuestamente es de Bertolt Brecht, después creo que no era el dicho, pero que es cuando que se llevaron, ¿no? Al vecino, bueno, primero era el de la calle y no hice nada, después al vecino y no hice nada, y después a mi familiar o mi amigo y tampoco, hoy vienen por mí. Y yo creo, lo decía otra vez, yo creo que sí, ya vinieron por nosotros. Ahora hay una situación acá en México que efectivamente está, a lo mejor es no va a ser lo mismo de Argentina, pero claro, tiene unas dimensiones. Cuando hablamos de 40,000 desaparecidos, o sea, yo no quisiera nunca que la gente viviera. Son 40,000 historias, son 200,000 historias mínimo de las propias familias, más a lo mejor 2 millones. O sea, el número de gente que vive esos es la sociedad entera. En Argentina, entre desaparecidos y exiliados, fue toda una generación que se perdió. Que el país, muchas de las cosas que pasan ahora también tienen que ver con eso. Es una cuestión, es una tragedia, ¿no? Entonces, por un lado, yo veo que tengo ese trabajo fuerte que hacer porque tengo mucho dolor y en el momento que me acerco, ¿no? Mariana ha sido más capaz de, por ejemplo, como organizar este tipo de actividades y tal. A mí me cuesta mucho trabajo hasta escribir o hacer. Entonces tengo que ver cómo ¿no? Sumarnos a eso ya de una perspectiva más activa, por ejemplo, como este tipo de cuestiones de Hijos México, que me parece a mí que sería una cosa natural, por lo menos de las partes que yo he vivido. Pero sí, yo creo que efectivamente que nos alcanzó y que tenemos que buscar los diferentes medios de los que uno pueda, y en algunos casos hacer pues ese trabajo muy fuerte, a ver de qué manera, yo lo digo personalmente, yo lo voy a hacer, qué manera puedo apoyar más, y aunque duela lo que sea, pero tratar de ser más explícito en estas cosas e ir buscando los caminos que, como dice Raquel, ¿no? Acuérdense que nosotros también venimos muy vacunados. Yo viví acá en México el proceso de cómo la misma gente de izquierda del movimiento fueron los que por un momento lanzaron, como le pasó a Gerardo, a la misma gente de sus compañeros a que los asesinaran. Y muchísima gente tuvieron un rol tremendo de responsabilidad. Eran chicos de 17, bueno, contaste tú el caso de tu hermano, de no que Chile, pero de todas maneras gente muy sin ningún tipo de formación, que no tenían ni idea de lo que se les venía encima, ni idea. Y entonces sí hubo una responsabilidad muy grande. Entonces hay una desconfianza. Es difícil cuando uno meterse de lleno, cuando tú sientes que no tienes esa confianza de dar tu vida otra vez, digamos, ¿no? Porque hay que dar la vida, para eso hay que dar la vida. O sea, no puedes estar en el sí o en el bueno, veo. Tienes que estar dispuesto a dar la vida, y ahora en México se está dando eso. Y bueno, yo sí quisiera para todos los que puedan, no solo porque nos va a tocar, por eso ya nos está tocando, ¿no? Que sí. Tal vez cuando pasan las cosas tan masivas vamos perdiendo sensibilidad, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo para no perderla y buscar la forma de cada uno desde su trinchera, y en algunos casos en las nuevas que están saliendo, apoyar más y hacer presentes, ¿no? La indignación es importante, pero no es suficiente, y sí,
yo lo asumo como una responsabilidad personal y ojalá que muchos acá de los que estamos sí lo veamos como una cuestión de otra vez meterle mucha energía a ver cómo actuamos, ¿no? Una clase más propositiva. ¿Alguna pregunta más por ahí? 2, ok. Empezamos por ti, que estás más cerca. Pues yo quisiera retomar nuestra relación como fuereño con México. Me parece muy importante lo que estoy escuchando ahora de este compromiso personal, que nuestra propia historia nos condena, ¿verdad? Nuestros valores, nuestros principios que fueron avasallados, que fueron correteados, que fueron interrumpidos, de repente encontrar un país en donde con toda nuestra modestia, ¿verdad? Me ha impresionado lo que ha dicho este amigo, que entiendo que es de argentino, ¿verdad? Reconocerse muy limitado, pero al mismo tiempo sumamente comprometido. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Reconocer nuestras limitaciones, nuestra pobreza, nuestra ignorancia y sin embargo, de todas maneras, reconocer que tenemos un papel que ejercer aquí. Porque aquí estamos viviendo y aquí hemos formado, aquí nos hemos reconstruido, ¿verdad? Aquí hemos encontrado una patria y un hogar y una familia. La manera de devolver esto es comprometiéndonos desde nuestra humilde situación personal. Pero sí quiero decir esto porque me parece importante. Saben que estos exilios heroicos de los cuales yo hablaba, que me han hecho repensar que hay otros que son igualmente heroicos y no cuentan con esa ventaja de ser reconocidos como tales, también me ha hecho pensar en lo que pasa en México. ¿Sabe que en Sudamérica o en el exilio español, por lo menos, en medio de la tragedia, por lo menos sabíamos quién era el enemigo? ¿Sabe? Yo vivo aquí hace más de 30 años y no reconocemos al enemigo. Lo único que sabemos es que estamos pasando por una tragedia que nos afecta a todos y que por lo tanto, como no podemos identificar contra quién luchar, estamos paralizados y estamos aislados. Bueno, esto, por un lado, es un reconocimiento de que el exilio nuestro es uno más de muchos en la historia de la humanidad, que la tragedia de los migrantes guatemaltecos, hondureños o los haitianos, que ahora sabemos que vienen haciendo un esfuerzo enorme por encontrar su pan, también tienen una heroicidad que no se la he reconocido, y que esta guerra que tenemos en México es en el fondo, yo diría que mucho más difícil y a lo mejor hasta más dolorosa de la que vivimos en otros lados. Por eso quiero decir esto, para que sepamos que nosotros, como venidos de fuera, tenemos el compromiso de colaborar con esto. Pero quienes tuvieron la suerte de vivir en este país y conocer tiempos mejores, sepan que lo que están viviendo ustedes lo podemos entender muy bien, y eso nos compromete a todos. Adelante. ¿Se escucha? Ya. Bueno, primero gracias a los panelistas, que Gerardo y Omar fueron mis profesores en la licenciatura y Omar ha sido mi tutor durante muchos años, y gracias por abrirse a esto. Y mi comentario va en el sentido de darles las gracias, porque yo creo que, como comentaba Gerardo, con su trabajo y lo que han podido enseñarnos, no solo a mí como sus estudiantes, sino a muchos, creo que han sembrado una semilla de un trabajo ético y comprometido con la sociedad, que bueno, como decía Raquel, pues desde la sociedad civil yo estoy segura que muchos de los que fuimos sus estudiantes nos dejaron algo verdadero para intentar trabajar por México, que es nuestro país. Gracias. Gracias a ti. Creo que hasta aquí, Mariana, ¿verdad? Bueno, entonces, muchas gracias a los tres. Un aplauso. Soy de las personas que piensa que
hablar de las cuestiones tan íntimas y tan personales es un acto de valentía. Y eso es lo que ustedes tres han hecho hoy aquí. Así que muchas gracias por eso.